el objetivo de hoy es hablar un poco de protección de datos y el impacto que tiene la ciberseguridad en relación a la protección de datos y en relación a la posible pérdida o afectación de la seguridad de los mismos, ¿no? En esta primera parte, el objetivo es comentarles un poco el contexto, lo que está pasando, algunos temas de metodología para ayudar a mejorar la protección de los datos. Luego va a estar comentándonos Andrés Piñango algunos temas específicos de las soluciones de SAP para justamente protección de datos. Y luego Juan Pablo Rabi también nos va a compartir algunos temas de casos prácticos y del enfoque particular que ellos tuvieron en su empresa. Entrando un poco a la protección misma de los datos y el contexto, quería comentarles y mostrarles esta imagen. Esta imagen la prepara una organización que se llama Information is Beautiful y da una idea de la cantidad y el volumen de robo o afectación de los datos durante los últimos más de 10 años. ¿Sí? Si ustedes se fijan, a ver si pongo el láser para apuntar. Si ustedes se fijan en el año 2008, los ataques que estaban destinados al robo o afectación de datos fueron bastante esparcidos a lo largo del año y con volúmenes que estaban bien por debajo de los 100.000 registros robados en cada oportunidad o afectados de alguna manera. A lo largo de los años empezó esto a aumentar, donde tuvimos el caso más famoso que fue el de Yahoo, ¿sí? En el año 2013, que involucró casi todas las cuentas efectivamente Yahoo y también eso generó un problema que terminó afectando la imagen y luego vinieron procesos de fusión. Y si ustedes se fijan en los últimos años, eso aumentó significativamente en volumen, cantidad, ¿sí? Y cantidad de datos afectados, no solamente en la cantidad de empresas, sino también en los datos. En el año 2021, donde estamos ahora, esto sigue. Obviamente los puntos más chiquitos ya casi no se ven, pero la cantidad de datos afectados es gigantesca por millones de registros, ¿sí? El más famoso fue sobre fin del año pasado. A Facebook le afectaron gran cantidad de los registros donde se publicaron datos como nombre, apellido, dirección de email, hasta inclusive el número de teléfono, porque Facebook integraba información del celular que después se terminó integrando también con WhatsApp, que es parte de la organización. Entonces, los atacantes lo que buscan es tener bases integradas, robándole a distintas empresas, sobre todo del rubro de la tecnología. Si se ve en Facebook, está Microsoft, hay otras organizaciones, si ven desde el lado de lo que tiene que ser hoteles y temas de salud y recreación y esparcimiento, aerolíneas también, y obviamente están afectados las empresas financieras, porque la información tiene un valor por la misma organización en la que trabajan, ¿no? Esto viene muy de la mano también con los ataques que están teniendo un auge más que nada en los últimos año y medio, que son los ataques de ransomware. Para ponerles un poco el contexto, el ataque de ransomware lo que hace, digamos, cuando veíamos esos ataques en el 2008, lo que hacían las empresas era, digamos, los atacantes, perdón, era robar la información, ¿sí? Y llevársela, y no le avisaban nada a la empresa, se la robaban para lucrar con la información. Pero vieron la beta ya desde el 2015 y empezaron a trabajar en el 2016, donde se dieron cuenta que era mucho más fácil, en vez de robar y transferir todo ese volumen de información, simplemente encriptar esa información dentro de la misma empresa. Y al encriptarla o codificarla con una contraseña, no hacía falta transferirla. Simplemente con eso, el dueño de los datos no podía utilizarlos y de alguna manera, o de cualquier y todas las formas, lo que terminaba pasando era que detenían procesos productivos de la empresa porque no estaban las bases de datos disponibles para procesar. Entonces hubo un pico bastante grande en el año 2017, donde el ataque del malware que se llamó WannaCry
afectó a empresas de telefonía, sobre todo. Eran famosos los videos donde decían, se subían al piso de un área de operaciones y con un megáfono pedían por favor que apagaran las máquinas para que no se infectaran, porque no podían parar la propagación y cada máquina que se infectaba terminaba con todos los archivos encriptados y totalmente indisponibles. Eso obviamente alertó a las empresas, empezó a haber un trabajo mucho más serio en la protección justamente de los servidores y de las estaciones de trabajo para no perder información. Y a lo largo de los años eso fue aumentando, con un pico significativo durante el año 2020, donde afectaron a empresas de todo el calibre, de todas las industrias, de todos los tamaños, y los ataques se hicieron generalizados. Entonces, por ejemplo, ese que vemos aquí de Honda, terminó atacando y infectaron máquinas de la línea de producción en Japón, y tuvieron que detener la línea de producción porque los robots no tenían la información para el procesamiento y gestión de la planta. Atacaron empresas como generación de energía eléctrica, atacaron empresas de servicios profesionales, atacaron obviamente a bancos, telefónicas, en este caso de Orange, esta SK Hynix que hace productos electrónicos, hace procesadores y memorias sobre todo, pero si empiezan a ver los nombres van a ver que hay de todas las industrias. ¿Y por qué este pico acá? Este máximo, esta altura, digamos, este máximo de ataques durante el año 2020 se dio producto de, en ese momento fue el inicio de la pandemia y el inicio de las empresas que tuvieron que empezar a operar también de manera remota. Y entonces el ransomware terminó siendo el broche de oro para todas las deficiencias de seguridad que estaban latentes trabajando cuando la gente estaba dentro de las empresas y que se maximizó o se potenció de la mano del inicio de la operación remota. Y este año 2021 no es de ninguna manera una excepción. Los ataques de ransomware siguen en auge, los problemas siguen en auge. Ahora vamos a ver un poquito la secuencia de problemas que hacen que esto siga siendo provechoso y llamémoslo, si hasta quieren, beneficioso para las empresas o las organizaciones delictivas de atacantes que buscan hacer de esto un negocio, ¿sí? Porque justamente parte del proceso del ransomware, una vez que encripta, es empezar a pedir un rescate para que digamos, el atacante, cuando la empresa le pide el rescate, paga a través de una criptomoneda ese ataque, ese rescate de los datos, y el atacante le envía la contraseña para que uno ponga la contraseña e inicie el proceso de desencripción o de desencodeado de la información para que vuelva a ser útil. Pero acá la realidad es que es muy complejo desencriptar la información porque tengan en cuenta que los servidores normalmente tienen un montón de software trabajando en el medio, y cuando los equipos de operaciones detectan que la información del servidor está siendo encriptada, empieza un proceso de contención para tratar de limitar el ataque. Dentro de ese proceso de contención también está el hecho de que el software de atacante, llamémoslo el malware, una vez que es identificado, se alimentan los antivirus, se alimenta todo el software de protección para detenerlo. Una vez que está activado ese proceso de bloqueo del malware, hay cierta parte de la información que quedó encriptada y cierta parte que no. Cuando las empresas que pagaron el rescate vuelve la contraseña y las víctimas de alguna manera ponen la contraseña, el malware tiene que empezar a operar de vuelta, pero para desencriptar. Sin embargo, en el momento de desencripción ya están operando los antivirus y un montón de medidas de control que empiezan a tener conflicto y tratan de detener el malware para que no siga haciendo daño. Entonces, la tasa de éxito de desencripción es muy baja, ¿sí? Es realmente baja porque en algunos casos el software tiene conflictos, porque en otro caso el malware está mal hecho, es un software hecho solamente con el objetivo de tener daño, no es que pasó de hacer daño, no es que pasó un proceso ordenado de desarrollo donde hubo pruebas, etcétera. Lo hicieron muy rápido, lo tienen que hacer muy rápido,
porque si tarda mucho tiempo, los antivirus lo detectan y ya lo ponen dentro de la firma si ese software no funciona. Entonces están obligados a trabajar contra el reloj. Y lo que sí también es importante destacar acá es que aquí empezó a operar lo que se llama la modalidad de Ransomware as a Service, donde organizaciones como, por ejemplo, Ryuk y otras parecidas, lo que hacen es ofrecer un trabajo as a service de malware, donde de repente alguien quiere atacar a una empresa porque sabe que es un momento, porque sabe que están por sacar un producto y que pagarían cualquier monto de dinero para recuperar ese producto. Entonces, de alguna manera pagan, o algunas personas, o algunos, llamémoslo organizaciones criminales, le pagan a este grupo Ryuk para que inicie un proceso de ataque. Ese proceso de ataque eventualmente encuentra una beta para ingresar, y una vez que ingresa a la organización, empiezan a hacer el ataque mismo y empiezan a encriptar. Este proceso termina siendo, imagínense, como un servicio de los que ustedes pueden contratar en la nube, nada más que desde Internet, desde cualquier lugar del mundo. Esta organización delictiva lo que hace es tratar de entrar a alguna de las máquinas, a alguno de los puntos para hacer este daño, ¿no? Y por lo que vemos en los circulitos, han sido bastante efectivos. Tienen una organización bastante lucrativa, obviamente de forma delictiva, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Ok, seguimos. Para comentarles un poco de qué se aprovechan, o justamente qué es lo que están buscando para aprovechar. Nosotros hicimos el año pasado una encuesta con responsables de seguridad y de tecnología, ¿sí? Y nos fueron comentando mucha información. La gran mayoría durante el año 2020 informaron que los presupuestos de seguridad van a estar afectados, obviamente por la pandemia. Y afectado significa en general a la baja, es decir, hay que enfocar más los presupuestos, o esperaban que los presupuestos sean ajustados para potenciar más el negocio y no necesariamente seguridad, lo cual, en función a lo que vimos, podría ser contraproducente, ¿no? También los responsables de seguridad, un 64%, indica que imaginan o entienden que los directorios de las organizaciones tendrían dificultades para entender un presupuesto. Es decir, si el responsable de seguridad pide más presupuesto para soluciones de detección de eventos de seguridad, o un EDR, o detección de incidentes, ¿sí?, que el directorio podría tener problemas para entenderlo y por consiguiente para aprobarlo, ¿sí? Entonces, eso de la concientización de los niveles ejecutivos es algo que está muy, muy presente dentro de los responsables de seguridad, ¿sí? Y que la mitad, de alguna manera, tiene una interacción con el directorio, que de la gente del directorio, solo el 20% entiende que tiene las capacidades para atender un incidente grave, ¿sí? Y que solo el 7% de los encuestados entiende que la organización considera que seguridad es un habilitador de negocio, ¿sí?, un potenciador de la innovación, y que la gran mayoría considera que es algo así como la seguridad es como un mal necesario, que evitar solamente se hace para evitar los riesgos o por un problema de cumplimiento, pero no necesariamente habilita o potencia el negocio o la innovación. Por otra parte, tener en cuenta que el precio promedio de atender un incidente de ransomware a nivel global está en el orden de los $700.000. Imagínense, hasta la semana pasada tuvimos con una empresa hablando de perdieron 6 meses de backups de información, porque por más que había backup, los servidores de backup también estaban encriptados, y las cintas de respaldo de los servidores de backup en algún momento entraron en el loop y tomaron información también encriptada. Entonces tienen cintas encriptadas, servidores de backup encriptados y servidores de producción también encriptados. Es muy difícil tener una política de recuperación que sea a prueba de ransomware. Y en muchos casos las empresas se dan cuenta de eso cuando fueron víctimas del ransomware. Entonces, si uno empieza a contabilizar el precio de esa información perdida, puede ser un número muy alto. También la empresa, la organización ISC2,
o ISS cuadrado, estima que para el año 2021 harán falta en Latinoamérica 600.000 profesionales, es decir, hay un déficit grande de profesionales. Y volviendo a lo del ransomware, la mayoría de los ataques se dan utilizando técnicas de ataque. Sin embargo, hay un 22% que son por temas de ingeniería social, ¿sí? Y otro 22% que es por problemas de configuración. Es decir, que este 22 más 22, el 44%, podrían ser fácilmente evitables, ¿sí? Y el otro 45% tiene técnicas más sofisticadas. Es más difícil, de alguna manera, soportar ese tipo de ataques. Ahora, para darse una idea cómo funcionan estos ataques, normalmente las organizaciones delictivas, ¿qué es lo que hacen? Averiguan un poco, estudian sus objetivos, ¿sí? Inician el ataque. ¿Cómo lo pueden iniciar? Dependiendo del objetivo, del negocio que tienen, si hay un tercero que normalmente tiene medidas de seguridad peores que los de la empresa. Por ejemplo, hace muchos años, uno de los ataques lo que atacó era el proveedor que hacía el mantenimiento de las impresoras, ¿sí? Atacaron a la persona que llega y le cambia el tóner y la reconfigura, etc. Bueno, la máquina de esa persona era mucho más fácil de atacar que la del supermercado que terminaron atacando. Entonces, desde ese punto lograron entrar a la red del supermercado y terminaron robando millones de tarjetas de crédito. Entonces, ejecutan el ataque inicial. ¿Cómo entro a la organización que es el objetivo grande, ¿no? Desde ese momento buscan configurar, establecer ese punto de presencia, dónde van a estar, configuran un software que queda andando, que cada tanto empieza a identificar todos los servidores importantes de la red, y cuando encuentran un servidor importante saltan a ese servidor. Eso es lo que se llama el movimiento lateral. Ahí tratan dentro de ese servidor de convertirse en administradores, es decir, escalar privilegios para ser capaces de hacer lo que quieran dentro de esos servidores, ¿sí? Y en ese momento empiezan a hacer dos cosas. Por un lado, copiar la información importante y llevársela, y por otro lado, lo que queda con la copia local lo encriptan. Entonces, empieza el ataque, que es justamente te mandan un mensaje o en la pantalla de las máquinas dicen: sus datos han sido secuestrados, si usted no nos paga tantos millones de dólares, sus datos serán vendidos por internet. Si usted nos paga, borraremos esos datos y le daremos la clave para desencriptarlo, ¿sí? Y este proceso, como les mostraba, ha sido particularmente exitoso en los últimos, yo les diría, 15 o 18 meses. Ahora, para poner un poco el contexto, ¿cómo es el punto de entrada, el punto inicial con el cual se terminan comprometiendo las organizaciones? Mucho tiene que ver con las soluciones de telepresencia, el tema de la transformación digital, el tema de que las organizaciones tuvieron que empezar a trabajar en forma remota, había soluciones que no eran las mejores para trabajar en esto, y esas máquinas estaban conectadas obviamente todo el tiempo y los atacantes trataron de entrar por ahí. También con desarrollos que tuvieron que salir de urgencia por pandemia, ¿sí? A veces tenían fallas de seguridad y los atacantes buscaron entrar por ahí, ni hablar de las soluciones de acceso remoto, donde los administradores administraban los servidores desde su casa porque no podían ir hasta el data center. Eso también, si había deficiencias de configuración o no estaba actualizado, era un punto de entrada. Ahora, uno de los puntos más comunes de entrada fueron los ataques de phishing, sobre todo por email, donde alguna persona termina haciendo clic donde no debe y le terminan robando las credenciales o terminan comprometiendo su estación de trabajo. Lo típico fue para que los hacían entrar en un clon de la página del banco para robarle los fondos, ¿sí? O instalar, sobre todo en el celular, algún programa espía que lo que hacía era que cada vez que uno entraba a la solución, a la página del banco o a la aplicación del banco, capturaba los datos de usuario y contraseña y se los mandaba al atacante para que luego transfiriera fondos. Y obviamente una vez que entraron ya empieza el proceso de robo y secuestro extorsivo de información, que es el ransomware básicamente. Ahora, particularmente volviendo a enfocarnos en protección de la información, lo que nosotros recomendamos es un proceso cíclico donde se puede identificar cuáles son los datos importantes, marcarlos de alguna manera con un proceso de clasificación para aplicar medidas de protección más importantes sobre esos datos, al resto también,
pero lo crítico tiene que ser muy bien protegido, evaluar, monitorear qué es lo que está pasando y seguir. Si el negocio de repente tiene otra información importante, justamente actualizarlo y mantenerse así. Esto, así uno lo mira a nivel organizativo, lo que termina teniendo es que el proceso de gestión de activos, ¿sí? El programa completo, tiene identificado quiénes son los que manejan información, dónde está esa información y cómo debe utilizarse, pero a la vez se alimenta de legales, cumplimiento, el negocio si de repente tiene algo crítico, también por la gente de gestión de riesgos, y esto alimenta, ¿sí?, un esquema de monitoreo y un tema de gestión de accesos para ver justamente cómo trabajar, a quién se le debe dar acceso, etcétera, que justo ahora Andrés nos va a comentar un poco más de ese tema. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pasamos a Andrés. Ok, pasamos en este caso a Andrés. Si Bien. quieres te libero la pantalla, Andrés. Sí, por favor. Ahí está. Bien, ¿pueden ver mi pantalla? Creo que no se puso el punto. Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Andrés Piñango, yo soy del equipo de especialistas de SAP, así que los invito a todos, si es que tienen alguna consulta, lo pueden poner directamente dentro del chat o al final de la presentación, también lo pueden hacer. Sí, aquí, bueno, quiero regresar un poco a lo que había mostrado Facundo al principio, que era básicamente esta parte de ¿cómo es? Our information is beautiful, en el que lo que muestra que es importante acá es que la frecuencia de los ciberataques y el impacto de los ciberataques ahora cada vez es más relevante, ¿sí? Y una de las razones es porque nosotros cada vez somos más dependientes de la tecnología, ¿sí? Cada vez nosotros estamos utilizando más, por ejemplo, el e-commerce, ahora que estamos en temas de pandemia, cada vez nuestra información personal está directamente dentro de Internet. Entonces, cada vez es más atractivo para los atacantes el sacar esta información, ¿sí? Por eso es que es importante en este momento más que nunca en enfocarse en el tema de ciberseguridad. Ahora, ¿cuál es uno de los desafíos que se tienen en temas de ciberseguridad? Sí, que básicamente esto no es como agregarle sal a la comida o echarle aliño a la ensalada, en el sentido de que yo voy a comprar así como, voy a comprar un poquito de ciberseguridad y quedo listo, sino que en realidad estos son procesos que uno tiene que realizar dentro de la empresa y también tiene que ver con el diseño de las aplicaciones. Pero nosotros también tenemos tecnología que nos puede ayudar a mitigar y minimizar el riesgo de ciberataques, ¿sí? Básicamente, nosotros dentro de SAP, nosotros lo ponemos en 5 grandes áreas, que básicamente son estas que tenemos acá. El primero, la seguridad de las aplicaciones. ¿Cómo yo me aseguro de que no venga un intruso y se meta a mis aplicaciones? Y si es que se metieran dentro de mis aplicaciones, ¿cómo yo me aseguro de poder detectarlo lo más pronto posible para poder sacarlo y así evitar el daño dentro de la empresa? Identidad y gestión de los accesos. ¿Cómo yo me aseguro que, por ejemplo, Andrés Piñango es el que está accediendo y no es otra persona, no es alguien que están haciendo una suplantación de la identidad? Y lo segundo, ¿cómo yo me aseguro de que Andrés Piñango tenga acceso a lo justo y necesario? Que no se le esté dando demasiados accesos porque eso puede generar problemas dentro de la organización. Te pueden, por ejemplo, puede tener acceso a datos que no debería tener acceso y sacar los datos de forma poco adecuada. La protección y privacidad de los datos, que ahí hablaba directamente Facundo en temas de, por ejemplo, el ransomware y cómo nosotros nos aseguramos de que no nos roben la información y todo el tema de privacidad de los datos. Ahora estamos viendo, por ejemplo, no sé, en Europa está la Ley General de Protección de los Datos. En Chile también hay una Ley General de Protección de los Datos y entonces ahora no es tanto como que nuestros clientes se aseguren de que la información que tengo yo, ¿sí? No se la van a robar y la van a usar de forma adecuada, sino que además hay temas regulatorios. Sí, todo lo que es transparencia y control de los datos en la nube. ¿A qué me refiero con esto? Lo peor que uno puede hacer es tener la información copiada en distintos lados porque uno la necesita, sobre todo si hay información sensible. Mejor tenerlo custodiado y de forma segura en un único lugar. Y por último, todo lo que es el gobierno y riesgo, que ahí Facundo, por ejemplo, hablaba de que uno tiene que tener como una metodología para este manejo de los ciberataques y cómo ir mejorándolo. Aquí tenemos una parte de gobierno.
¿sí? Y para eso cada uno de estos tópicos obviamente tiene varias aplicaciones o varias soluciones dependiendo del caso de uso. Y para eso en realidad yo les quiero mostrar como un ejemplo de cada cosa, pero la verdad es que aquí hay bastante para hablar. Por ejemplo, una de las cosas que no voy a hablar se llama Code Vulnerability Analysis, que lo que hace es que revisa el código de tus aplicaciones y te dice si es que tu aplicación tiene algún riesgo de algún ciberataque. Y esto es en base como a ataques típicos que se ha visto en el pasado. Pero entonces, en temas de seguridad de las aplicaciones, por ejemplo, hay una solución que se llama Enterprise Threat Detection. ¿Qué es lo que hace? Monitorea en tiempo real el comportamiento de las aplicaciones. Y si es que hay algún comportamiento anómalo, por ejemplo, en el ERP se está ocupando intensivamente una transacción y normalmente eso no debería ser así. Si es que hay algún comportamiento anómalo basado en algún patrón, te genera una alerta. ¿Y para qué? Para que uno vaya a revisar qué es lo que está sucediendo porque probablemente sea un atacante. Con eso uno minimiza el riesgo de que te roben la información y no solamente eso, sino que minimizas el impacto del ciberataque. En temas de manejo de los accesos, sí hay una solución que se llama Identity Access Governance. Es un gobierno centralizado de los accesos a todas mis aplicaciones. Ah, Moria, ahora sí, hola, ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Hay una pregunta? Ahí sí. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Me parece que, que no es importante. En temas de identidad de los accesos, ¿sí? Tenemos un gobierno centralizado. Aquí yo puedo, por ejemplo, ver cuántos privilegios yo le estoy dando a mis usuarios, porque yo si no le doy suficientes accesos, mis usuarios no pueden completar las tareas que tienen que hacer. Pero si yo les doy demasiados, entonces ellos pueden acceder a información que no tienen por qué acceder. O pueden hacer riesgos de fraude. Por ejemplo, el caso típico, yo no le puedo dar a un usuario el poder crear una factura y que además habilite el pago de esta factura. Entonces esto yo lo puedo tener de forma centralizada, este gobierno de los accesos. Para todo lo que es la protección y privacidad de los datos, ¿sí? Hay uno que se llama Privacy Governance. En este básicamente genera un marco de gobernanza de todas las aplicaciones para, por ejemplo, todo lo que es la privacidad de los datos. Y se ve acá cómo se manejan los datos, si es que está compliance dependiendo de la regulación que se está teniendo, si es que hay algún cambio en la regulación dentro de Chile o si, por ejemplo, ustedes manejan en múltiples países con múltiples regulaciones, aquí se puede ir revisando cómo va afectando en cada una de las regulaciones y ver si es que se quiere hacer algún cambio, cómo esto va a afectar la privacidad de los datos. Por último, en toda la parte de gobierno y riesgos de ciberseguridad, por ejemplo, tenemos una solución que te sirve para el manejo de los riesgos, ¿sí? En esto te permite, por ejemplo, identificar ciertos riesgos que se tienen, ver cuánto es la severidad, y la severidad tiene que ver, es una función entre la frecuencia que puede suceder esto y el impacto que puede generar en esto. ¿Sí? Y para esto se pueden poner, por ejemplo, herramientas de mitigación y cualquier cosa se puede monitorear y ver cómo va avanzando. Entonces, básicamente, esto es un poco cuáles son las herramientas que tenemos. Entonces, algo que es importante acá para ir finalizando es el tema de la confianza digital. ¿Qué significa esto? Mientras más nuestros usuarios van a estar dependiendo de la tecnología, ¿sí? Más se tienen que asegurar de que no les roben los datos, de que se haga un manejo de la privacidad de los datos, ¿sí? Y que no hayan ataques dentro de la empresa. Para eso tenemos estos cinco grandes tópicos que les hablé, pero eso es lo importante, que tenemos herramientas y tenemos tecnología que nos ayuda a evitar estos ciberataques. Bien. ¿Hay alguna consulta? Bien. Bueno, cualquier cosa pueden ir preguntando. Ahora vamos a pasar directamente con Juan Pablo Rabi, que nos va a mostrar todo lo que es caso de la vida real. Me voy a dejar de compartir aquí mi pantalla. Buenas tardes a todos. Estoy compartiendo la pantalla. ¿Se ve bien? Sí.
Bueno, mi nombre es Juan Pablo Reidy, soy el gerente corporativo de TI y digitalización del grupo Kaufman, y yo me voy a enfocar en dos puntos particulares. Uno que tiene que ver, obviamente, qué nos pasó con el teletrabajo, cómo esto cambió radicalmente lo que teníamos implementado respecto a la protección de datos y a lo que es ciberseguridad. Entonces, lo primero que, solo como contexto, comentarles que, bueno, que obviamente en Chile la empresa es bien conocida, pero además tenemos operaciones bien grandes en Perú y en otros países de Centroamérica. ¿Mm? Y quisiera empezar básicamente esbozando el problema, porque la verdad es que cada día somos más digitales y a partir del teletrabajo con la pandemia aumentó considerablemente. En general, desde el punto de vista del riesgo operacional, todo lo que ha mencionado Facundo y Andrés, en nuestro caso es extremadamente relevante porque tenemos más o menos más de 4.000 usuarios de sistema. Por lo tanto, una detención del ERP o cualquiera de esas amenazas que mencionó Facundo o Andrés en esas láminas del aumento de los ransomware sería absolutamente catastrófico porque los usuarios dependen del sistema. Y imagínense que Kaufman no es un banco, no es un retail, o sea, así todo, ¿cómo se llama? Nosotros nos vemos afectados por este tipo de situaciones profundamente si es que nos llegara a pasar. Lo otro es la cantidad de generación de nuevos productos digitales, como los sitios web que se tuvieron que poner en operación producto de la pandemia, nuevos sistemas en la nube y todas estas constantes amenazas que han ido naciendo. Pero un segundo punto muy relevante es que, nuevamente, a pesar de que no somos ni un banco, ni un estudio de un abogado, ni nada parecido, obviamente guardamos un montón de datos bastante confidenciales de los clientes, como las direcciones. Y en ese sentido nos hemos visto cada día más expuestos y también con mucho más cuidado respecto a cómo proteger esos datos. En ese sentido, la frase que pongo al final se va haciendo cada vez más relevante la ciberseguridad para cuidar los activos digitales que estamos generando, que cada vez son más profundos. ¿Mm? Una de las láminas, yo como comentaba ahí Facundo, una de las dificultades es explicar cómo de alguna forma justificar estas inversiones de ciberseguridad en el directorio. Y una de las cosas que me resultó fue esta lámina. Esta lámina, hablando con analogía, en que, bueno, la verdad es que la lámina anterior se trata de mostrar la cantidad de activos digitales que tenemos y los riesgos operacionales y de cuidado de datos que tenemos que tener. Entonces, ¿por qué si a los activos físicos, como en nuestro caso los autos, los camiones, la seguridad de las sucursales, les ponemos un montón de medidas de seguridad, chequeamos que las personas que entran a las sucursales con el carnet de identidad, que sea quien sea, bueno, ¿por qué no tenemos que hacer lo mismo? Sobre todo con el crecimiento que tenemos de los activos digitales. Entonces, esto fue una de las láminas de motivación que hice para conseguir presupuestos adicionales cuando nos vimos ¿cómo se llama?, más necesitados. ¿Mm? Y el otro gran problema que no se ha mencionado mucho es que la ciberseguridad es compleja y especializada. Primero que nada, lo que primero nos afectó a nosotros es que tiene que ser 7x24, ¿ya? Aquí la verdad es que cualquier atacante, cualquier intento de ataque va a ser en cualquier momento o en el momento en que uno esté más débil. Eso ya es una complejidad para empresas que
no están dedicadas o no tienen una estructura tan grande de TI que les permita soportar operaciones 7x24. Lo segundo es que tiene que ser un monitoreo constante de respuesta inmediata a los incidentes. O sea, aquí no es que, no sé, se cortó la luz y vemos mañana qué pasa. O sea, la verdad es que si el ataque se inicia y de alguna forma se detecta, hay que tratar de poner todas las medidas y la respuesta de forma inmediata. Y obviamente los profesionales son altamente especializados y en ese sentido lo que nosotros nos ha funcionado mejor es ir tomando ciertos servicios externalizados de expertos para lograr una buena respuesta. Toda esta motivación es porque, para contarles un poco qué es lo que nos pasó en el teletrabajo. La verdad es que, claro, nosotros con esa cantidad de usuarios que les mencionaba, más o menos 2.200 usuarios siempre conectados al ERP, bueno, pasamos de un día antes de la pandemia de tener 100 usuarios de repente como máximo en forma esporádica, conectándose a través de los sistemas de conexión remota, VPN, a tener a más de 1.200 usuarios permanentes conectados con conexión remota, accediendo a todos los sistemas centrales. Entonces, realmente esto fue un cambio fuertísimo desde el punto de vista de los procesos, del hardware, de las herramientas, de cómo gobernábamos esto. Y ahí empezaron a hacer un montón de desafíos de ciberseguridad, como por ejemplo el tema de los PC y los notebooks y las redes de hogar. Por suerte, nosotros teníamos un mix bastante bueno de notebooks, más del 50%, 50 y tanto por ciento, y la verdad es que tuvimos que llegar más o menos a 60% de notebooks. No nos costó mucho, pero yo supe de muchísimas empresas que tenían un mix mucho más, mucho peor entre notebooks y PC estacionarios, que realmente fue un problema, porque la cantidad de notebooks que se necesitó en un momento, más los problemas de abastecimiento, fue definitivamente caótico. Y tienen que pensar que no son solo los notebooks, sino que son las herramientas de ciberseguridad como los antivirus, los web filtering y otras cosas que había que instalarle a esos PC y tenerlos lo más actualizados posible. En verdad, el gran problema yo les diría que fue que puse aquí en el número 2, que la verdad es que el perímetro de la red, que estaba súper bien protegido con un montón de herramientas como firewalls y un montón de cosas, se fue. Se fue totalmente a las casas de las personas con estos problemas que menciono. Particularmente desde el punto de vista de seguridad, una de las cosas de prevención que más te evita tener posibles ataques es la actualización de parches. Y eso se complejizó muchísimo con esa gran cantidad de PCs en las casas de cada uno de los trabajadores. Los otros desafíos que empezaron a nacer en ese momento fue, bueno, ok, ya, están los 1.000 trabajadores o más de 1.000 trabajadores en las casas, tenemos un buen mix de notebooks, pudimos seguir funcionando, pero ¿qué pasa ahora con el soporte de esos PC? No podemos mandar a la gente de soporte y no teníamos tan bien preparadas las herramientas de control remoto. Ahí tuvimos que cambiar un montón de procesos de manera ultra urgente para poder darle el soporte necesario a nuestros usuarios. Bueno, con todos estos desafíos, ¿cómo cuidamos y seguimos cuidando estos activos digitales que ahora, como ven, está mucho más compleja la situación? Bueno, dentro de las cosas que nos focalizamos fue, uno, tomar ciertas decisiones. Uno es que tratamos bajo todas las circunstancias de descartar el uso de PCs personales porque nos complejizaba muchísimo el gobierno de esos PCs, o sea, parchado, antivirus, herramientas, etc. Como les había comentado, aumentar la proporción de notebooks lo logramos hacer bastante bien, bastante rápido,
y pudimos ajustar los procesos más operacionales de TI para poder darle soporte a esos PC. ¿Qué es lo que vimos en ese periodo desde el punto de vista de las amenazas? La verdad es que vimos un incremento, pero sustancial, de los intentos de robo de credenciales, de suplantación de identidad, de email de dominio falso, muy parecido a los originales, de estafas digitales y mucho malware dando vuelta por todos lados. Ahora, cuando me refiero, por ejemplo, para ser súper concreto en algunas cosas, emails de dominio falso. O sea, nos pasó no una vez, sino que varias veces que nosotros o proveedores intentaron engañarnos con dominios así como nuestro dominio es kaufman.cl, kaufman-cl.cl o rayitacl.com. Y tratando de estafar a proveedores nuestros, tratando de robar información de los usuarios. De hecho, por ejemplo, un gran proveedor nuestro de carrocería de buses estuvo a punto de caer en una orden de compra de 20 buses. Cada bus de esos vale $100.000, o sea, hubiera sido una estafa de $2 millones y ese tipo de phishing está ocurriendo cada rato. Nosotros mismos recibimos una orden de compra de falsa, no me acuerdo de qué empresa muy grande, muy conocida, para comprarnos equipamiento. Y ese tipo de cosas está sucediendo mucho más que lo que uno cree y mucho más seguido de lo que uno cree. Bueno, ¿cómo atacamos muchas de estas problemáticas? La verdad es que tanto Facundo como Andrés han sido súper insistentes en algunos temas. El principal nuestro, yo les diría, es que le dimos mucho foco a la identidad de acceso, ¿ya? Eso fue nuestro gran foco inicial y final, y hasta el día de hoy, porque la verdad es que tratando de proteger los accesos, por lo menos podemos tratar de evitar bastante bien lo que es phishing y ese tipo de cosas, reforzando las políticas, reforzando los monitoreos, e implementando algo que la verdad es que nos fuimos muy populares al implementar lo que se llama doble factor de autentificación, pero después me lo han ido agradeciendo. La verdad es que el doble factor de autentificación es como el PIN Pass del banco, que uno le pone al correo electrónico y algunas partes más de los accesos que obviamente molesta al usuario tener que poner una doble clave, pero la verdad, cuando hemos visto intentos de ataque como el que les mencionaba yo, de nuestro proveedor de carrocería de UCE, o lo que nos pasó a nosotros, que casi en Costa Rica nos hicieron una estafa por $1 millón por una cuenta que perdió el acceso. Esto no es nada, o sea, una doble autentificación cada cierto tiempo es poco. Y lo otro que nos focalizamos mucho es en el monitoreo de los accesos extraños y las cuentas privilegiadas, que también lo mencionaban ahí nuestros dos expertos de EY y de SAP. Cualquier acceso, y para esto existen herramientas como la que mostró Andrés, cualquier acceso de que si una persona está conectada en Chile y de repente aparece una conexión por Estados Unidos o por China o por cualquier lado, todo eso se puede detectar. Lamentablemente, implementar todas esas cosas cuestan presupuesto nuevo que hay que ir incorporando. Entonces, en ese sentido, hemos ido ajustando todos los casos de monitoreo posible para incorporar este tipo de herramientas y proteger de la mejor manera posible nuestra red. Y por último, a pesar que Facundo mencionó que no es infalible, pero el rechequeo de los respaldos también es relevante.